mismo tiempo, la diferencia son las titulaciones. Que aparecen en menor cantidad. La ultra sensible son titulaciones muy bajitas. Ya da por resultado positivo. La podemos utilizar como para predecir la tasa de eventos coronarios agudos en los pacientes. La troponina I normal te puede marcar normal o indetectable, pero con la ultrasensible te puede dar una titulación y te puede decir si hay un riesgo incrementado de un síndrome coronario. ¿Cuál es el punto de corte de la troponina I ultrasensible como marcador de riesgo? No, arriba de 40. ¿De 40 qué? Microgramos por decilitro. Será microlitros, pero Troponina I ultrasensible como marcador pronóstico de eventos cardiovasculares agudos. ¿Cuánto dijo que era? 40, ¿no? A ver, ¿qué nos dice el punto de corte? 40. Claro. dice. En donde no dice el público. Yo creo que ¿Como marcador pronóstico de qué? No escuché la o verdad. sea, a fuerza también se cagan. No, ya esas ya están descartadas. Pero por ejemplo, No, ya no. creí que sería como para evaluar un reinfarto. Como ofrecían después bajaban rápido. Es en nanogramos por litro, nomás que la concentración. ¿Son 40? No le he encontrado la concentración bien. A ver, es que no. Por arriba de 40. Ah, dice arriba de 100 nanogramos por litro, alto riesgo de un síndrome coronario agudo. Entre 15 y 100, bueno, aquí la indicación del algoritmo es que se tiene que repetir, si está entre 15 y 100, y colectar una muestra por más de 6 horas después del inicio de los síntomas y por más de 3 horas después de 3 horas de la primera muestra. Y dice que uno o más resultados mayor a 14 nanogramos por litro. Si es positivo, es alto riesgo igual. Ah, caray. ¿Qué más se recomienda? Biometría para ver que no sea anémico. El paciente, ¿por qué? ¿Por qué la anemia? Aumenta el gasto cardíaco. Porque la anemia puede ser causa de angina. De angina hemodinámica. Se llama angina hemodinámica. Traes 4 de hemoglobina, No, pues. pues te da angina, aunque no tengas nada. ¿Verdad? Determinación de la creatinina para ver la función renal, la tasa de filtración glomerular. Una alarma seguro. Perfil de lípidos, Pero no incluido el sábados, ¿no? LDL. Sí, porque también es Los sábados no, por lo menos. privado para diabetes. Y las amigas. Determinación de hemoglobina glucosilada. No, pues el trío fue bien. El domingo pasado quedó el tercero. Acerca de que si la cetoacidosis de la verificación se debe más para la troponina. No sé si las modificado. No sé. No sé, ¿ustedes saben? ¿Qué investigas al respecto? Que lo dijo, pero mejor sabe. Glucosa plasmática. Tiroides también. Se recomienda el electrocardiograma ambulatorio para pacientes con dolor torácico y sospecha de arritmia. Se debe considerar el electrocardiograma ambulatorio preferiblemente 12 derivaciones para pacientes con sospecha de angina vasoespástica. ¿Qué significa esto? Un Holter, ¿verdad? De 12 derivaciones para pacientes con sospecha de angina vasoespástica. No se debe emplear el electrocardiograma ambulatorio como prueba sistemática para pacientes con sospecha de síndrome coronario crónico. ¿Sí? La angina vasoespástica o de Pris-Metal se asocia mucho también a pacientes que tienen La caína, ¿no? eso también, pero hacen espasmo agudo y se pueden trombosar el síndrome coronario agudo. Se recomienda realizar el electrocardiograma en reposo a todos los pacientes con dolor torácico sin una causa cardíaca obvia. ¿Sí? Se recomienda realizar a todos los pacientes un electrocardiograma en reposo durante o inmediatamente después de un episodio de angina que indique inestabilidad clínica de la enfermedad coronaria. Ecocardiograma, que es lo que yo hago. Se recomienda realizar ecocardiograma en reposo en todos los pacientes para descubrir otras causas de angina. ¿Como cuáles otras causas de angina?
Ah, que no sean de origen coronario, por enfermedad coronaria. No, pero voy a ecocardiograma. O sea, dolor precordial que no sea cardíaco. Que dolor anginoso que no sea de origen coronario. No sea de origen coronario y en el ecocardiograma te lo descartaría. ¿Eh? No. Pues- Miopatía hipertrófica. ah. La Dilatada. miopatía hipertrófica se pone así el corazón gruesote, alguna pared, y eso hace isquemia relativa. Estenosis aórtica sería otra causa de angina sin enfermedad coronaria. ¿Sí? Procesos respiratorios no aislados no se incluyen ahí. Porque la No lo ve. Que alteraciones en la contractilidad parietal regional que indiquen enfermedad coronaria, lo que les decía, alteraciones segmentales de contractilidad. Medir la fracción de eyección para estratificar el riesgo del mayor o menor al 50%, o está por debajo de eso todavía. Evaluar la función diastólica, también disfunción diastólica es causa de disnea, y la disnea puede ser un equivalente anginoso. ¿Cómo evaluamos la función diastólica del ventrículo izquierdo? ¿Recuerdan? Con los patrones de llenado ventricular izquierdo. ¿Cuáles son sus patrones de llenado ventricular izquierdo? Patrón diastólico normal, patrón diastólico de relajación prolongada, patrón diastólico pseudonormal, patrón diastólico restrictivo reversible y patrón diastólico restrictivo irreversible. ¿Sí? La E prima para los criterios de Naguet. ¿Qué? ¿Por qué te pusiste Andrés Gonzalo? Se debe considerar exploración por ultrasonido de Me da cuenta que carótidas ni es mi Twitter. para detectar placas y pacientes con sospecha de síndrome coronario crónico. Me voy con la manzana. Se puede considerar resonancia magnética cardíaca en pacientes con resultados no concluyentes de ecocardiografía. Luego también tenemos, ¿se acuerdan? Ahí viene también, vamos a ver más adelante, el score de calcio coronario. ¿Sí? Por debajo de cuánto o arriba de cuánto se considera que te hace sospechar de enfermedad coronaria significativa. Y en esta guía dice que debes de tener 0 unidades Agatston. ¿Sí? Por el punto de corte, se supone que arriba de 400 unidades Agatston hay muchas probabilidades de que tengas enfermedad coronaria significativa, y por debajo de 400 unidades Agatston, el score de calcio coronario es menor la probabilidad. A ver, búsquenlo. Score de calcio coronario, punto de corte. Puntos de corte. Score, calcio coronario. Dice. Era 400, ¿no? ¿Ya lo cambiaron? ¿Ya es más estricto? No, pero son unidades Hounsfield. Las unidades Hounsfield son la radiación, ¿no? Aquí está, creo. De 100 a 400, alta probabilidad de enfermedad coronaria. Más de 400, alta probabilidad de estenosis coronaria significativa. De 11 a 100, probabilidad mínima o leve de estenosis coronaria. De 1 a 10, muy poco probable y 0 muy bajo. ¿Y qué unidades son esas? ¿Agatston? A ver, ¿qué método hagas un multiplicar de uno? Porque las unidades Hounsfield son como la radiación que recibes, ¿no? Como decir una placa de tórax, que son 100 placas de tórax. Una tomografía, ¿cuántas placas de tórax equivalen? 30, 40, ¿no? No, una. Más años. Una No, como 40, ¿no? Que depende de lo que te hagan, ¿verdad? Una toma. Esa tomografía coronaria es X radiación. Si es un score de calcio, es otra cantidad de radiación menor. Depende del tipo de tomografía que te hagan. ¿Qué más? Se recomienda radiografía de tórax para pacientes con presentación de signos y síntomas atípicos de insuficiencia cardíaca y sospecha de enfermedad pulmonar. Dentro de las novedades
en cuanto a la evaluación de pacientes con angina o disnea y sospecha de enfermedad coronaria, se centran en la evaluación de la probabilidad pretest de enfermedad coronaria y en la selección de técnicas diagnósticas en esa población, en ese paciente. La probabilidad de enfermedad coronaria obstructiva depende de la prevalencia de la enfermedad en la población estudiada. O sea, esas son guías europeas. Entonces, los europeos tienen menos prevalencia de enfermedad coronaria que la población latina o mexicana en particular. La guía previa sería la clasificación desarrollada por CAT, que es la clasificación del Diamond Forest Graph, ¿sí? Para determinar la probabilidad pretest de enfermedad coronaria obstructiva. ¿De cuál es su clasificación? Otra vamos a ver. Los resultados del metaanálisis, que incluía 3 poblaciones contemporáneas, demostraron que la probabilidad pretest de enfermedad coronaria obstructiva era 1/3 de la estimada por el modelo utilizado en las guías previas. ¿No es un score? ¿Cuál es cuál? ¿Qué tal se llama score? Es este. Se acuerda el teorema de Bayes. ¿Sí? Eso es lo que decía el teorema de hace rato. Teorema de Bayes. ¿Qué es el teorema de Bayes? A ver, búsquenlo. El teorema que describe la probabilidad de un evento, bueno, no sé si esto sea, porque es sobre probabilidad, pero no sé si sea específico, pero sí. Es una probabilidad. El que O describe sea, la probabilidad. si tienes un hombre de 50 años con angina típica, Ajá. es un paciente de alta probabilidad de isquemia cardíaca. Pero si es una mujer premenopáusica con angina atípica, la probabilidad pretest es baja. ¿Sí? Eso acuerda el teorema de Bayes. Entonces ya se han hecho modelos y se ha estudiado la población, hombres y mujeres, en determinada época de la vida, década de la vida, y dependiendo de la clínica que tiene, ya se sabe si es una probabilidad baja, intermedia o alta de cardiopatía isquémica, dependiendo de esas situaciones. ¿Sí? ¿Eh? Pues ya la comentaron. Para calcular la probabilidad pretest de enfermedad coronaria, que probablemente resulte en una reducción de la solicitud de pruebas diagnósticas, o sea, como por ejemplo, me llega una joven de 20 años. Dolor, me duele aquí en piquetito, me duele un piquetito, no asociado al esfuerzo físico. O sea, ¿para qué le pido un score de calcio coronario? Gastritis. ¿Para qué le mando? Bueno, si quiero cobrar, pues le hago dobuta, eco, prueba de esfuerzo, pero no es lo ético, no se justifica. No se justifica hacer estudios a ese paciente. Pero si me llega una persona de 60 años, hombre, fumador, diabético, con angina típica, No. ahí dice si se justifica, ¿verdad? Entonces, con esta probabilidad podemos reducir la solicitud de pruebas diagnósticos, tanto no invasivas como invasivas. Además, incluyen la disnea como uno de los síntomas que se deben considerar. Si se puede dar de alta a los pacientes con una probabilidad pretest menor al 15%, sin necesidad de realizar ningún test diagnóstico. Esto es lo que les decía. Con una probabilidad pretest menor al 15%, no es necesario ningún test diagnóstico porque la probabilidad de un infarto pretest es menor al 1%. ¿Sí? ¿Sí o no? Sin embargo, aquí está el sin embargo, Pero, la tabla minimiza el riesgo de enfermedad coronaria en las mujeres, puesto que una mujer entre 50 y 59 años, en su mayoría posmenopáusica con dolor torácico típico, tiene una probabilidad pretest del 13%, o sea, una probabilidad de infarto menor al 1. Sin embargo, un varón de la misma edad con dolor torácico atípico tiene una probabilidad pretest del 17%, que se consideraría que se tendría que estudiarlo. Por lo tanto, según las recomendaciones de esta guía, se debería de dar de alta a muchas mujeres sin que se realizara ningún test adicional,
por lo que el infradiagnóstico de enfermedad coronaria está casi asegurado. Pero doctor, ahí no, perdón, no lo entendí muy bien porque dice que la mujer que se presenta con dolor torácico típico Se considera con un riesgo del 13% del menos de según el uno. teorema de Bayes. Y un varón, pues sí, atípico, pues con Sí, síntomas. como es hombre, Ajá. lo consideramos de mayor riesgo. Ok. Aunque acuérdense que el riesgo cardiovascular se iguala en la posmenopausia. Ahí está, ¿no? Por eso Voy a salir en mi vida. se descartan las mujeres, aunque probablemente se están mintiendo los diagnósticos. Y un varón, por ejemplo, que se presentara con dolor típico, ¿Más riesgo? si tiene más riesgo que el 13, ok. Siempre en cardiología a las mujeres se les ha subestimado. Porque no, las hormonas las protegen. No, a ellas no se infartan. Ah, no les pasa nada. No, los hombres sí nos morimos. Las mujeres no les pasa nada. No, igual sí se mueren. Pues. Entonces, por eso les está haciendo esta observación la guía. ¿Sí? Entonces, la probabilidad pretest, según el género y la naturaleza de los síntomas, disminuye la probabilidad cuando tenemos un resultado normal en un electrocardiograma de esfuerzo, ausencia de calcio coronario con un score de 0, unidades a Gastón. ¿Sí? Aumenta la probabilidad cuando tenemos factores de riesgo de enfermedad cardiovascular, dislipidemia, diabetes, hipertensión, hábito tabáquico, historia familiar de enfermedad cardiovascular, cambios electrocardiográficos en reposo con onda Q o en el segmento ST u onda T, que ya las describimos. ¿Sí? Disfunción del ventrículo izquierdo indicativa de enfermedad coronaria, resultado anormal de un electrocardiograma de esfuerzo o un score de calcio anormal en la tomografía, ¿verdad? Y aquí está la probabilidad de miren. ¿Por qué? ¿Por qué me diste fuera? Claro que no. Y el Mariano ya se la sabe, ya se la aprendió en este ratito. No, o sea, lo que quiero es que entiendan el concepto, que entiendan de qué se trata. Van a aprender. Pero hay cosas. Pero es más fácil. Lo que te pongo en amarillito, lo que yo considero que es de importancia. Ella también lo ¿Qué color es ese? Pero que yo pongo así como así amarillito, aquí no le puse nada pues, pero yo hago énfasis en lo que considero que es de trascendencia. Doctor, ¿no notas ver sus presentaciones? Ay, Si quieres, si quieres. Ande. Si quieres. ¿De qué le gusta el café, doctor? Le traemos uno cada clase. Hemos sido muy participativos. Si quieres. Déjenme pensar. Bueno, de lo que. No, ¿verdad? Dice el brazo que no. Ay, brazo. Pues sí, ¿Quieres? tienes duras. Ah, pues a los de los El modelos. güey de gorra. A los modelos. Ah, Eso sí. Sí, no, ¿qué pasó? Pero es nuevo modelo, nuevo todo. Pero sí, pero esta no. Modelo nuevo, vida nueva. Esta no la ¿Nada, tenemos. Daniela, que nadie les pasé nada? Si ellos no la quieren, nosotros sí. Nada, les pasé. Pero, No, pues porque si no, no van a leer. Sí, pues no. Cuidado, doble. no, pero o sea, ya que tengamos esa clase, después nos va a pasar. O sea, ya que ya Después leímos. de la clase. Sí, sí, Sí. Sí, claro. Después de la clase. Ajá, así sí, por ejemplo, ya se acabó. Así sí. Así sí. Y la Sí, próxima. porque no vamos a alcanzar a terminarla. Sí. Probabilidad pretest. O sea, 15%. Significa que la probabilidad de infarto es menor. ¿Ya tienes fotos y todo eso? ¿Es en guardias nada más? Las fotos. Ya sabes qué significa angina típica. Te dejas allí cuál es el criterio.
Fotos de haciendo procedimientos. Un electro, fotos ¿Qué pasa? Más. O sea, por ejemplo, tú, no, ni siquiera estás interesando. ¿Cómo estuvo la de Yo sí, hombre, entre 40 y 49. Entre 40 y 49 años. Y no tengo angina. 3%. ¿Qué tienen que hacer? Pues por eso estoy aquí platicando con ustedes y no estoy ya en una tomografía. No tengo disnea. Pero eso es uno que te puede orientar para poder explicar. Este teorema es más o menos el mismo. ¿Sí? Muy bien. Seleccione la prueba apropiada. Fíjense bien, los principales cambios recomendados incluyen la recomendación clase 1 para la coronariografía por tomografía computarizada como prueba inicial diagnóstica de enfermedad coronaria obstructiva. Esta casi no la usan. Antes era ecodobuta o prueba después. Y ahora no. Ahora ya. ¿Sabes qué? Debe ser una ecotac coronaria. Ya nos quitamos de broncas. Así como otras pruebas de imagen con estrés, como el ecocardiograma, resonancia magnética, tomografía por emisión de posiciones. Ese es el PET, ¿sí? Ese es el PET, es tomografía por emisión de posiciones. Y el SPECT, que es Es el portafolio. El examen. Nuestra clínica de de evolución, los electros, dos radios. En el SPECT, ¿qué radiotrazadores utilizan? Ustedes saben. Tecnicio 99, Italio 201. Y en el PET, 5-fluoro de desoxiglucosa, amonio, quién sabe qué, con otro tipo de radiotrazadores. ¿Y de cómo generan esos radiotrazadores? ¿En qué? En un ciclotrón. Aquí en Guadalajara hay un ciclotrón. ¿Dónde está el ciclotrón aquí en Guadalajara? En el IPI. ¿Eh? No. Está ahí por el Ángel de Año. En el ciclotrón de aquí de Zapopan. Esos radiotrazadores son cosas que tienen una vida media, entonces no lo puedes guardar ahí, se va degradando. Es un radiotrazador que se hace radioactivo. ¿Te da miedo estos días? No, allá hay la forma. ¿Te hago maniobras o qué? ¿Quieres tocar el ciclotrón? ¿Por el año? No. Ciclotrón suena como a transforma. Sí. ¿Lo encontraron? Ah, ahí está el doctor. Es un acelerador de partículas. Ajá. Hay películas con esas cosas. Ahora les digo. De máquinas del tiempo. Bueno, les paso la presentación, ¿no? Porque no vamos a descansar. Terminan de leer, por